Bienvenido a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Baez y hoy vamos a ver Apocalipsis capítulo 2 del 8 al 29, viendo el mensaje a Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Me recuerdas que me amas tal como soy. Has escrito. Y antes de comenzar, vamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor. Ahí donde estén, si pueden orar conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado. Gracias por este privilegio de poder estudiar tu palabra. Te pido en este momento, Señor, que tú estés con nosotros durante este estudio bíblico, que a cada palabra que salga de mí, que venga de ti, Señor, y que cada persona aquí escuchando podrá no solamente escuchar tu palabra, pero profundamente entenderlo para aplicarlo a sus vidas diarias, Señor. Te doy gracias por todo, por tu amor, tu misericordia y por tu gracia. En tu nombre oramos. Amén, amén. Pues hoy metiéndonos a Apocalipsis capítulo 2 del 8 al 29, vamos a, ojalá, si Dios quiere, podemos terminar este capítulo, pero la semana pasada vimos el primer mensaje dirigido a la iglesia de Éfeso, en la que Jesús hablaba y les decía en lo que estaba pasando en esa iglesia. Si se acuerda, en Éfeso Jesús les dijo que estaban ocupados con sus obras, pero también les dijo que habían olvidado su primer amor. Y ese primer amor se refería a su amor a Dios. Eran una iglesia grande, involucradas en muchas actividades, pero su amor para el Señor había disminuido. Estaban más centrados en sus obras que en su amor. Y en eso podías ver del versículo 1 al 7. Pero ahora comenzamos con el versículo 8 en el capítulo 2, y esto es el mensaje de Jesús que está dirigida a la iglesia de Esmirna. Iglesia de Esmirna. Entonces vamos a leer de la Reina Valera 1960. Y si usted tiene Biblia, ábrelo por favor para que pueda tomar nota. Pero aquí lo vamos a ver junto. Y comenzando en el versículo 8, aquí nos dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ok, primeramente para ver estas iglesias, dónde están ubicados aquí en el mundo. Si vemos, acá están Estados Unidos, México, Sudamérica, África, Europa, Asia, Turkey. Aquí están las 7 iglesias. Las 7 iglesias. Éfeso, que vimos la semana pasada, aquí está también. Vamos a ver más cerquita aquí. Aquí está Éfeso, y ahorita estamos es un mensaje a Esmirna. Entonces, aquí están ubicados estas iglesias, así para que tenemos una idea de dónde son, ¿verdad? Ok, entonces regresando al versículo, aquí dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero. Aquí Jesús está introduciendo el primero y el postrero, ¿verdad? El que estuvo muerto y vivió. Eso hablando sobre él mismo, sobre Jesús. Ahora, la palabra Esmirna es muy interesante porque esta palabra significa mirra. Ahora, sabemos que mirra fue una de las ofrendas que los magos presentaron a Jesús cuando él nació. Y eso lo puedes ver en los evangelios. Pero la mirra era una fragancia de gran valor, y uno de sus usos principales era el embalsamiento o embalsamamiento para la sepultura, ¿verdad? Entonces esto resulta simbólico, dado que la iglesia se enfrentaba a la muerte a causa de la persecución.
Y aquí también Jesús les recuerda que Él es el quien venció a la muerte y al sepulcro. Entonces ya tenemos una idea sobre lo que se habla aquí, este mensaje simbolizando sobre la muerte por causa de la persecución. Entonces Jesús está viendo esto y le está diciendo, bueno, pues va a comenzar a hablarles a esta iglesia y a ver qué les dice. Entonces en el 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ok, entonces esta iglesia se conoce como la iglesia perseguida, la iglesia perseguida. Al parecer, la iglesia estaba sufriendo una gran persecución. Y Jesús aquí afirma que Él sabe de quienes están siendo maltratados y asesinados por creer en Él. Ya sabemos que los apóstoles fueron perseguidos por creer en Jesús, y esta persecución provino de los romanos. Pero como Jesús habla a una iglesia que afronta la persecución, se presenta a sí mismo como aquel que venció la muerte y el sepulcro. Lo hace para recordarles que la muerte no tiene poder sobre él, y por tanto tampoco lo tendrá sobre ellos. Les anima a mantenerse fieles hasta la muerte para recibir la corona de la vida. Ahora, esto no es la primera vez que escuchamos a Jesús hablar de recompensas para quienes son asesinados por creer en Él. Si vemos en el Sermón del Monte, veremos que menciona esto en las bienaventuranzas. Podemos ir a Mateo 5, de 10 al 12. Aquí nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, después de sufrir, habrá una gran recompensa eterna, es lo que dice Jesús aquí. Esta es la promesa de Dios para los perseguidos. Y pues esta iglesia de Esmirna estaba en persecución y Jesús está diciendo que yo conozco, estoy viendo lo que está pasando, pero habrá recompensas porque cuando uno muere en mi nombre, van a estar dado un regalo, una recompensa grande en los cielos. Entonces, así para que sepan cuando estás dedicado al Señor, Él ve eso. Entonces, continuando, quiero ver el versículo 11. Aquí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ok, si existe aquí una segunda muerte, entonces debe haber una primera muerte, ¿verdad? Pues, ¿cuál es la primera muerte? Pues la muerte del cuerpo. Entonces, ¿qué es la segunda muerte? Pues conforme a la palabra de Dios, la segunda muerte se refiere al estar eternamente separado de Dios. Entonces, estar en una eternidad sin Dios. Eso es la segunda muerte. Habla de la segunda muerte en Apocalipsis 20, del 14 al 15. Vamos a ver eso. Aquí nos dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Entonces aquí hablando sobre la muerte segunda. Y eso simplemente es hablando de una eternidad sin Dios, apartado a Dios. Y pues ahí se termina el mensaje a Esmirna. Entonces fue algo corto, pero hablando sobre la iglesia perseguido. Es conocido como la iglesia que es perseguido. Pero cuando vamos al versículo 12, ahora entramos al mensaje de Pérgamo. El mensaje a Pérgamo, vamos a ver. Aquí, comenzando en el 12, versículo 12,
Aquí nos dice la palabra de Dios. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Que acuérdese que Jesús está hablando aquí, le está diciendo a Juan que escribe esto a estas iglesias. ¿Okay? Y ahora estamos hablando, o él está hablando a Pérgamo. Aquí dice Jesús la espada aguda de 2 filos. ¿Eso es una referencia a qué? ¿A qué crees? A la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Aquí lo pongo. Ok, entonces la espada aguda de 2 filos es la palabra de Dios. Pues hemos visto esta referencia en otras partes de la Biblia. Si vamos a Hebreos 4:12, aquí lo podemos encontrar también. Aquí nos dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos a las intenciones del corazón. Okay. Esta referencia simboliza su poder divino y su capacidad para penetrar profundamente en el alma humana, exponiendo motivaciones y juzgando los pensamientos. La palabra de Dios actúa como una fuerza viva y penetrante que separa la verdad de la mentira. Atraviesa las excusas y genera convicción. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y es lo que estaba diciendo aquí. Si regresamos en el versículo 12, hablando sobre la iglesia de Pérgamo, diciendo, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de los filos, dice esto. Esto está hablando de Jesús mismo. Él tiene este poder porque Él es la palabra de Dios. Y el versículo 13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ok, la expresión aquí, donde está el trono de Satanás, aquí mero, probablemente hace referencia a la gran cantidad de culto pagano que se practicaba en esta ciudad. Sin embargo, a pesar de este intenso culto pagano, Jesús afirma que ellos se mantienen firmes, ¿verdad? Que se mantienen firmes en el nombre del Señor. Entonces, aunque el paganismo estaba en toda la ciudad, la iglesia como quiera lograba vivir fielmente al Señor. Entonces es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Porque ahí viendo en el versículo 13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces hay muchos paganos ahí, pero retienes mi nombre. Entonces ellos están agarrando el nombre de Jesús como quiera, ¿verdad? Entonces lo está Jesús exhortando aquí diciendo, mira, yo veo lo bueno lo que hacen. Pero, vemos el versículo 14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, ¿okay? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ok, entonces aquí comienza Jesús a decirles que, mira, aunque yo miro lo que están haciendo bien, yo tengo unas cosas que yo veo que hacen muy mal. Entonces comienza a hablar y compararlos como la doctrina de Balaam. Y habla un poquito sobre Balaam y Balac y todo eso. Ahora, Balaam lo pueden buscar, lo pueden encontrar la historia de Balaam en el libro de Números, capítulos 22 al 24. Ok, entonces pueden leer eso, pero Balaam era un profeta a quien Balac, el rey de Moab,
contrató para maldecir a los israelitas. Entonces Moab, Balak, que era rey de Moab, le dijo a Balaam, yo quiero que maldices a los israelitas y yo te pagaré, te voy a dar dinero. Y pues Balaam quería dinero. Y dice, ok, yo los voy a maldecir. Y pues Balaam supuestamente era hombre de Dios, era un profeta, pero también era un ser humano que quería más dinero. Y pues con el rey de Moab le ofreció ese dinero y era difícil para Balaam decir que no. Entonces fue a maldecir a Israel. Pero mientras Balaam intentaba maldecir a Israel, Dios intervino y en vez de maldecirlos, Balaam bendició a Israel en 3 ocasiones. Entonces, sin embargo, como Balaam deseaba el dinero del rey, le aconsejó al rey, si quieren que los israelitas se meten a la idolatría y al pecado, aquí es lo que tienes que hacer. Entonces le dice al rey, para meterlos en pecado y en la idolatría, usa las mujeres jóvenes que son hermosas y paganas. Y usa a estas mujeres para tentarlos, para que ellos se lleguen al paganismo y comiencen a adorar a los dioses falsos. Entonces es lo que hizo el rey de Moab. Para maldecir a Israel, nomás tenían que llevarlos al pecado. Eso es la doctrina de Balaam. Aquí cuando vemos lo que dice Jesús a esta iglesia, ¿verdad? Esta doctrina enseñando a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, ¿verdad? Que muy mal, ¿verdad? Enseñándole cómo que pueden caer en pecado. Entonces, simplemente porque Jesús habla de esto a la iglesia de Pérgamo, es como una declaración de Jesús que nos muestra que había personas en esta iglesia de Pérgamo que practicaban estas costumbres paganas. Y esto significa que se estaba tolerando el pecado en esa iglesia. Ahora quiero que pienses, ¿hoy ocurren ciertos pecados que se toleran en la iglesia? Claro que sí, ¿no? Hay veces que la iglesia dice, no debemos meternos en este pecado. Pero hay otras iglesias que dicen, este pecado no está bueno, pero entonces no dicen nada sobre otro pecado, ¿verdad? ¿Verdad que en un momento están con voz alto hablando que hay que salirnos de este pecado, que no debemos hacer esto y el otro? Pero entonces hay otra cosa que está pasando y no dicen nada, porque no quieren ofender a a las personas o a los líderes y no quieren que la gente se vaya, ¿verdad? Entonces así parece que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. Pero seguimos adelante en el versículo 15, Jesús sigue diciendo, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, lo que yo aborrezco. Esta es la segunda vez que vemos las Nicolaitas. No sabemos mucho de ellos. Lo único que sabemos es que Dios no los quiere, porque parece que ellos viven en maldad, en pecado. Pero lo que Jesús está diciendo aquí, que ellos también, o hay unos que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Entonces, simplemente también están en pecado como los Nicolaitas estaban en pecado. Entonces sigue diciendo, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces Jesús les dice que se arrepientan, lo cual significa cambiar de mentalidad. Entonces los miembros de la iglesia estaban aceptando el pecado y volviéndose tolerantes hacia él. Pero Jesús, en su misericordia, en su gracia, les da la oportunidad de arrepentirse.
A veces que uno piensa que cuando se mete en la maldad, que pues ya Dios no te ama, que Dios ya se alejó de ti. Pero Dios nos da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Y todo comienza con el arrepentimiento. Él dice, hay que arrepentirse. Y es lo que está diciendo esta iglesia. Hay que arrepentirse. Ya no estés en el pecado. Haz una vuelta y ven a mí. Ven a mí. ¿Ok? Estaban en un camino, pero en arrepentirse van a otro camino que es el camino al Señor. Y entonces el versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ok, esto es interesante. Aquí dice maná escondido. Aquí, así como Israel recibió maná de Dios, Dios promete dar el verdadero creyente el pan espiritual, que el mundo incrédulo y no lo puede ver. Y es lo que está diciendo, les daré este pan, esta maná. Y otra cosa que quería ver, la piedrecita. Oh, aquí está. Daré una piedrecita blanca. Pues la piedrecita blanca era algo que a menudo se entregaba al atleta que ganaba una competencia formando parte del premio. Entonces, cuando había deportes o competencias durante ese tiempo, eso se lo daba como un trofeo, a la piedrecita blanca. Entonces, por tanto, esto podría hacer referencia a que se dará como recompensa a quienes vencen al mundo y escogen a Cristo. Ok. Y yo sé que no lo dije, pero lo mencioné en el último estudio. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquí Jesús, cuando dice el que tiene oído que oiga, no está hablando simplemente una persona que tiene oídos, pero habla sobre oídos espirituales. Y uno recibe oídos espirituales cuando viene el Señor, cuando viene a Cristo. Cuando mora en ti el Espíritu Santo, ahora tienes oídos espirituales. Y cuando dice el que tiene oído, Jesús está diciendo el que tiene el Espíritu Santo sobre ti o dentro de ti, que mora en ti. Entonces ahora escucha que el Espíritu dice a la iglesia. Okay. Es lo que está diciendo aquí. Ahora llegamos al mensaje a Tiatira. Al versículo 18 aquí nos dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ok, ahora acuérdese, todos estos mensajes comienzan con una declaración de quién está hablando. Esta vez dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Cómo es que describió el mismo Jesús al mensaje de Pérgamo? El que tiene la espada aguda de los dos filos, que viene siendo la palabra de Dios. Y a Esmirna, él dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Ok, entonces él simplemente está diciendo quién es el que está dando este mensaje. Es una manera de introducción. Ahora, este mensaje es a la iglesia Tiatira. Tiatira era una ciudad conocida por su actividad manufacturera. Aquí está en inglés aquí, pero este es Tiatira. Estaban conocidos en las cosas que hacían. Eran era una ciudad lleno de hombres y mujeres de negocios. Ahí se fabricaban y teñían telas. Okay. También se trabajaba el cuero y el bronce. Entonces había mucho de manufacturera, which is manufacturing.
Ahí se hacía varias cosas, fabricaban y teñían telas. También se trabajaba en el cuero y el bronce. Entonces podemos ver una conexión con esto al acudir al capítulo 16 del libro de los Hechos, donde leemos acerca de una mujer llamada Lidia que llegó a convertirse a Cristo. No voy a ir allí, pero si miras en en Hechos 16:14, se la describe como una vendedora de telas de púrpura que originaría de la ciudad de Tiatira. Entonces ahí vemos una conexión de alguien um, que vendía telas de púrpura y era de Tiatira. En el 19 sigue diciendo: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio a tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Ok, aquí una vez más Jesús reconociendo primero las cosas que la iglesia estaba haciendo bien, ¿verdad? Diciendo que sus obras, amor y servicio y paciencia, se está dando cuenta de eso, ¿ok? Y es muy similar. Todos estos mensajes son casi iguales en la manera que están escritos, ¿verdad? En la forma que están escritos. Y eso también lo vimos la última vez en nuestro estudio del mensaje a Éfeso. Seguimos adelante, pero entonces ahora les va a decir lo que no están haciendo muy bien. Aquí dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ok, entonces aquí hace referencia a Jesús a una mujer llamada Jezabel. No sé si reconoces este nombre en la Biblia, en las Escrituras, pero lo está mencionando aquí como una manera negativa, ¿verdad? Porque dices que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos, ¿ok? Entonces, Jezabel no nos dice claramente de lo que habla, nomás dice Jezabel. Pero es probable que el nombre Jezabel sea simplemente una alusión a la Jezabel del Antiguo Testamento, que ya conocemos. Si vas a Primera de Reyes 16 al 22, Primera de Reyes de capítulos 16 hasta capítulo 22, ahí vas a ver la historia del rey Acab, con quien se casó con una mujer llamada Jezabel. Y esa mujer servía al dios pagano, al dios falso Baal. Y ella ejerció una enorme influencia sobre su esposo, quien era Acab, el rey Acab, y lo llevó a instituir un culto de idolatría, que todos tenían que adorar a Baal en Israel. Esto eran los judíos. Esto era en Israel. Y por medio de su influencia de Jezabel, ella influenció a Acab para meter a estos dioses paganos, a Baal más que todo, y para que todos tienen que adorar a Baal, y esto provocando que el pueblo de Dios cayera en la idolatría. Fue una de las esposas o reinas más malvadas en la historia de Israel. No muy bueno, ¿ok? Así que esta referencia a Jezabel podría simplemente ser una referencia de una mujer que está ahí en esta iglesia de Tiatira, que está haciendo lo mismo en esta iglesia, ¿verdad? Que está dejando que la gente llegue a la maldad. Okay, entonces, si llegamos al 21, se dice que Dios le dio tiempo a la mujer para arrepentirse de sus pecados. Pero, ¿qué pasa? No se arrepintió.
de su fornicación. Entonces Dios como siempre nos da oportunidad de arrepentirnos. También a Jezebel, pero siguió en el pecado. Y ahora seguimos leyendo para ver qué dice Jesús que hará en esto. Vemos el 22. Él dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que en ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, hablando de Jezabel y la fornicación. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy la escudriña, la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Y aquí entonces lo que está diciendo Jesús es, dentro de toda esta corrupción que existe dentro de esta iglesia, los que no se han metido en este pecado, que se mantengan firmes y que resistan. Eso es decir, que se agarren a Cristo, que siguen fiel a Cristo. Y eso es lo que está diciendo, es una exhortación. Diciendo, mira, yo veo el pecado alrededor de ustedes, pero yo los miro que se han mantenido fieles a mí. ¿Verdad? Pero síguele así. Ya no les voy a dar más carga, ya no les voy a dejar que más cosas pasen a ustedes porque ya es demasiado difícil en sus vidas, ¿verdad? Pero manténgase firme. Y es muy hermoso cuando alguien mira algo que estás haciendo bien, ¿verdad? Hay veces que uno se siente bien cuando alguien dice, mira, yo veo que tu vida ha estado difícil, pero te aplaudo que has vivido muy bien. En vez de caer o en vez de meterte en la maldad o en la droga, en lo que sea, tú has seguido firme y has seguido en las cosas de Dios. Y pues simplemente está pasando cosas muy malas en esta iglesia de Tiatira. Mucha fornicación, idolatría, pero había unos que no se metieron en eso y Jesús le dice, manténgase firme, sigue adelante. Era una exhortación. Ahora en el 26, aquí dice, y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí dice Jesús que aquellos que se aferran a Él y que guarden sus caminos serán recompensados. Una promesa de Dios. 27 dice, a las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ok, dice, le daré la estrella de la mañana. Esto es una referencia de Jesús mismo. De Jesús mismo. Y de nuevo, el que tiene oído, oiga, hablando sobre un oído espiritual, que cualquier persona que entra a Cristo, que recibe el Espíritu Santo, es el que tiene ese oído. Y pues ahí se termina ese mensaje a Tiatira. Y pues sí, eso se termina este capítulo 2. Mensajes a Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Lo que vimos la semana pasada fue el mensaje a Éfeso. Y cuando entramos a capítulo 3, sigue con estos mensajes en la misma manera. Es la misma estructura con como Jesús les habla. Y pues ahí vamos a terminar. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este estudio bíblico y darle gracias por todo, por nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por todo que nos has enseñado, Señor. Gracias por esta oportunidad de estudiar de tu palabra. Gracias porque estas personas que están aquí conmigo en este momento pudieron estar aquí, que tomaron el tiempo de estudiar tu palabra, Señor. Te pido que los bendigas grandemente en sus vidas, Señor. Tú conoces sus corazones, tú conoces dónde están en este momento, tú conoces sus problemas, lo que están
ahorita, Señor, lo que están batallando con, Señor, pero yo te pido que tu presencia se manifieste en una manera poderosa en estos momentos, Señor. Si necesitan sanidad, que los sane, Señor. Si necesitan liberación, que los libre, Señor. Si necesitan guianza, que los guíe, Señor. Si necesitan más sabiduría, que los des sabiduría, Señor. Pero te doy gracias por ellos, que bendigas a sus familias también, Señor. Que estés con ellos y nomás ayúdanos en todo lo que hacemos. Que no importa cuánto pecado esté alrededor de nosotros, pero que nosotros podamos agarrarnos firmes y ser fieles a ti, Señor. No ser como los demás, pero ser como tú, Señor. En todo lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que hacemos en nuestras acciones, Señor, que lo hacemos reflexionando a ti y no al mundo. Te damos gracias a todos, Señor, en tu nombre oramos. Amén, amén. Ok, pues Dios los bendiga. Gracias por estar conmigo en este estudio bíblico. De nuevo, ojalá que pudieron entender algo. Pero pueden dejar comentario, pueden dejar un saludo. Si les gustó, pueden compartirlo a otras personas también y dejarle like al video. Y si no lo han hecho, pueden suscribir a nuestro canal para seguir recibiendo más estudios en el futuro. Y pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos hasta la próxima. Sigue estudiando, sigue leyendo la palabra de Dios cada día. Hay que comer de su palabra. Y pues nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga. Hay un fuego en mi interior que consume el temor. Tú eres quien lo comenzó. Tu amor a mí me salvó. Hay un fuego en mí. Hay un fuego en mi interior. Hay un fuego en mí. Cuando ya no confío